Hola, hola, ¿cómo van? Hoy quiero presentarles el trabajo de Alejandro Cartagena. Alejandro es un artista dominicano que vive y trabaja en la ciudad de Monterrey. Frecuentemente su trabajo es publicado en revistas internacionales muy prestigiosas del mundo del arte contemporáneo y la fotografía. Su trabajo pertenece a colecciones muy importantes, públicas y privadas alrededor del mundo. En esta entrevista vamos a ver el camino que ha recorrido Alejandro en el mundo del arte. Si estás interesado en llevar tu trabajo a escenarios internacionales, estoy seguro que con esta entrevista puedes aprender de los consejos de Alejandro. Primero que nada, gracias, Gustavo, por la oportunidad de conectar con tu público y siempre es pareciera que es así como muy sencillo, nada, nos ponemos de acuerdo y ya está, pero es realmente, hay que estar pensando muchas cosas y bueno, es para mí siempre una oportunidad de pensarme a mí, quién soy, qué estoy haciendo, qué quiero hacer. Y bueno, ¿quién es Alejandro Cartagena? Pues es una persona que vive en Monterrey, México, que es una ciudad que está en el norte de México. Yo nací en República Dominicana en los 70s y mi madre mexicana me trajo a vivir aquí a México en los 90s y desde entonces he vivido aquí en la ciudad de Monterrey, aunque viajo mucho. También viví en Estados Unidos, también viví en Canadá. Y nada, empecé en la fotografía, pues por curiosidad realmente. Yo trabajé casi 15 años la industria del servicio en hoteles, restaurantes, cafeterías. Ya. Y nada, de repente siempre había tenido como la espina creativa. Me metí a estudiar música en la Facultad de Música, estuve yendo ahí seis semestres, a la par hacía mi carrera de Administración del Tiempo Libre, que así se llama. Extraño, pero así se llama la carrera. Y entre pues el conflicto de pues tener un trabajo que me redituara para poder vivir y el arte que en ese momento pues no era nadie, no tenía experiencia, y no me daba nada. Idealista que soy, dije, va, pues voy a apostarle a esto que me parece que me gusta y que no, a pesar de que no tengo un jefe que me está diciendo, produce, 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 como quieres, he estado produciendo ya por más de 15 años. Entonces, pues nada, empecé a hacer fotos. En un principio muy autobiográfico el asunto, introspectivo. Resolví muchas cuestiones de identidad por medio de esos proyectos y luego empecé a ver hacia afuera. Y por decir, este proyecto que estamos viendo justamente, Identidad Nuevo León, es uno de mis primeros proyectos. O sea, esto lo empecé a hacer a los 6 meses de que empecé a hacer foto. Y yo empecé a hacer foto a los 27 años, entonces ya tenía mi recorrido pues como en trabajos serios. Había sido gerente en McDonald's, gerente en hoteles Marriott. Siempre había como una orientación a resultados. Y eso pues lo traje pues, a mi nueva profesión que me auto apliqué, que era ser fotógrafo. Y rápidamente pues entendí que había que trabajar mucho, ¿no? Entonces, este proyecto, por decir, es un año de trabajo. Tiene apoyo de una beca, tiene apoyo de una universidad, tiene apoyo de una editorial. Hicimos 7 exposiciones individuales de este proyecto, un libro, y al final las piezas se donaron a una colección de fotografía. Entonces, en el primer año de trabajar como fotógrafo, entendí el círculo completo de cómo se hace fotografía y puedes vivir de la fotografía. Tienes que tener una buena idea, tienes que conseguir aliados, tienes que hacer buen trabajo, tienes que ponerle mucha dedicación y puede ser que funcione en los proyectos. Entonces, eso fue algo que aprendí, te digo, en el primer
en el primer año de trabajo, ¿no? Por decir, este proyecto fueron de un año de estar viajando por Nuevo León. Lo hice con un compañero que se llama Rubén Marcos. Tomamos más de 800 retratos de Wow. personas para hacer una exposición de 60 fotos y un libro que contenían 120 fotos. Entonces, todo esto es en película. Conseguimos patrocinador que nos regalara el film, que era negativo Fuji. Ajá. Conseguimos patrocinador para que nos imprimieran las fotos. Conseguimos patrocinador para que nos enmarcaran las fotos. Al final, este proyecto en particular tuvo una ventaja que era un proyecto que hablaba acerca de una ciudad, de un pueblo, de un estado, donde todos los que nos estaban apoyando eran parte de ello. Entonces, Ya. era un orgullo, ¿no? Entonces, la universidad que nos apoyó es la Universidad de Monterrey. La editorial que publicó el libro es el fondo editorial del Estado. La colección que se quedó con las piezas es la Fototeca de Nuevo León, del Estado. Entonces, no fue estratégico el nacimiento del proyecto, pero una vez que nos dimos cuenta que sí tenía una conexión con pues con más personas afuera de lo que es la fotografía, empezamos a trabajar con eso y lo explotamos, ¿no? A nuestro favor, para publicar, para exponer. Entonces, la exposición viajó por 7 museos de México. Este, y pues sí fue como, órale, entonces sí sé hacer esto de la fotografía. Si en un año pude organizar un libro, 7 exposiciones, dije, no, pues se me hace que esto sí lo puedo hacer para vivir. Obviamente Excelente. no gané dinero, pero no perdí. Tenía un Claro. trabajo, trabajaba de digitalizador de acervos, o sea, trabajaba en un archivo donde yo me encargaba de digitalizar fotos. Entonces, yo tenía mi trabajo que me sostenía económicamente, pero con las becas y los apoyos de estas instituciones logré hacer un producto cultural que, que funcionó, ¿no? Que tuvo vida. O sea que, Alejandro, entre este trabajo que estamos viendo, digamos que estos trabajos tempranos, que técnicamente están relativamente dentro de los mismos años, hay un salto bastante fuerte dentro de lo estético. Pues mira, básicamente es el estudio de la historia de la fotografía lo que me hizo poder dar un brinco estilístico. O sea, lo que empecé a hacer en el 2004 era pues totalmente naif y sin intención, un tanto como hobby, pero tenía como exploraciones de contenido interesante. Ya. Tuve una oportunidad de ir a una revisión de portafolios donde llevé mi trabajo de autorretratos y de exploración personal. Todo ese trabajo yo lo revelaba, o sea, tomaba las fotos, lo revelaba en blanco y negro en mi casa, en mi baño, Ya. y luego lo imprimía, tenía un kit ahí de impresión súper rústico, y yo creo que o sea, llevé un portafolio como de 30 fotos espantosas, Gustavo. O sea, era un portafolio malísimo para lo que ahorita podemos considerar un buen portafolio, pero lo que sí vieron la gente que revisó mi trabajo es que había contenido, o sea, que había algo que quería decir, Ya, y perfecto. entonces tuve la fortuna de quedar entre los 10 mejores portafolios, a pesar de que el mío era espantosamente técnicamente malo. Entonces, ese hecho me permitió, o sea, haber ganado uno de los 10 mejores portafolios. Uno de los premios era un taller de producción fina de fotografía, ¿no? Entonces, era cómo escanear mejor una imagen, cómo imprimir una imagen, cómo retocar una imagen. Y ese taller lo tomé con Gerardo Montiel Clint y Ya, Armando Cristeto en Ciudad de ya. México. Entonces aprendí más acerca de la historia de la fotografía mexicana, aprendí cómo hacer una buena foto, cómo revelarla, cómo digitalizarla, cómo retocarla en Photoshop.
y eso me marcó. O sea, definitivamente pude ir de un trabajo súper mediocre a un trabajo que parece muy bien hecho, ¿no? Sí, sí. Y es que ¿Espacios Habitables es un proyecto comercial o, o también es un proyecto personal? Ya personal, Espacios el que estamos viendo. sí, todos los proyectos que están ahí en la página son trabajos personales. Algunos empezaron como encargos, pero después los desarrollé aún más. Pero este totalmente tiene que ver con un trabajo personal. Como mencionaba antes, yo nací en República Dominicana, regresé después de 15 años de no vivir ahí y ya como fotógrafo y me enfrenté a las casas a donde había vivido, a los lugares que había vivido, a la gente con las cuales había vivido y había para mí un desfase entre lo que yo me imaginaba era esa vida y lo que realmente era esa vida. Entonces era un proyecto como pues de tratar de sanar la memoria con la realidad, ¿no? Entonces la fotografía era la herramienta perfecta para ese proyecto. Pero, o sea, si notas ahí, yo he estado, o sea, desde que empecé, sentía que ya estaba muy tarde, había entrado muy tarde al juego, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. sigo sintiéndome que entré muy tarde al juego y soy un trabajador empedernido y hago, o sea, siempre tengo 3, 4 proyectos pasando al mismo tiempo. O sea, ahorita este año deben de salir 4 libros. Ya. Entonces, que si los hice todo al mismo tiempo, no, son libros, uno los hice hace 5 años, hace 6 años, otro hace 2 años, pero, o sea, como siempre estoy trabajando en múltiples proyectos, llega un momento donde todo se conjunta y sale todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo podríamos eh, ver el marco de referencia que te lleva desde la voz interior a ser fotógrafo? ¿Cómo te denominas en el hacer fotográfico? Mira, yo creo que empecé con la idea desde donde trabajaba, como un digitalizador de acervos fotográficos. Yo pensaba que la fotografía cumplía una labor de hacer un registro de un lugar o de personas en un cierto momento. Eh, y que esas imágenes en un futuro pueden ser leídas para hablar acerca de la condición económica, la condición social, la condición cultural de un lugar. Entonces, yo creo que toda mi práctica tiene algo que ver con eso, con esta idea de la imagen fotográfica como archivo, como un receptáculo de mucha información. Ahora, esa información está basada en la realidad, mas sin embargo no me interesa ser un reportero, no me interesa la realidad como tal, me interesa usar esas cosas que están enfrente de mí y hacer sumamente visible que es mi punto de vista, Ya. no es la realidad. Esto es lo que yo creo de esto que estoy viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, mi trabajo está dispuesto a escenificar cosas hasta encontrar cosas, ¿no? Entonces, no creo que estoy encasillado con ser un fotógrafo documental, un fotógrafo reportero, más sin embargo, sé hacer todo ese tipo, esos estilos de fotografía y mi trabajo se mezcla. Y justo el otro día estaba hablando con alguien que algo que me interesa mucho en mi trabajo fotográfico es contradecirme. O Ya. sea, por decir, este trabajo que es totalmente escenificado, Ajá. habla de una condición cultural de una ciudad en un momento particular. Ya. Acababan de pasar 2 asesinatos de niños que habían matado a adultos o niños que habían matado a niños. Entonces, a pesar de que no es una noticia, o sea, yo no voy a reportar eso, pero Ajá. aquí yo soy un reflejo de lo que vivo a mi alrededor. Entonces,
en un sentido sí es documental este trabajo, porque documenta mi sentir sobre una condición que está a mi alrededor. Entonces, creo que las líneas divisorias entre un tipo de fotografía u otra, creo que se desdibujan en mi trabajo constantemente. Y me interesa eso, me interesa mucho ese jugar entre realidad, ficción, documental, archivo. Inclusive ahorita que mucho de mi trabajo ni siquiera uso mis propias imágenes, o sea, ya ni siquiera estoy tomando fotos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, o sea, irónicamente tiene que ver con cómo empecé en la fotografía, siendo un digitalizador de acervos. Entonces, no es casualidad que ahora trabajo con acervos, nada más que ahora yo compro las imágenes, Ajá. las busco y yo las altero. Son mis propias imágenes, ¿no? Bueno, aquí vamos entrando un poco, ya hemos saltado al 2009, más o menos, es proyectos de largo alcance. Sí. En lo que pues comentas, sales, vas una vez, vuelves. Tengo entendido que este proyecto surge como esa necesidad de documentar la huella que estamos dejando los seres humanos en el planeta, pero sin embargo tiene una cuestión biográfica. Sí, son dos conexiones personales y te lo comentaba anteriormente que no soy un fotógrafo de anécdotas, pero estas oportunidades e interacciones permiten hablar acerca de anécdotas. Esto no es de lo que se trata el trabajo, más sin embargo, son de las cosas que como fotógrafo tienes que encontrar para motivarte a hacer a trabajar, porque si no, digo, a mí nadie me estaba pagando por hacer estas fotos, entonces encuentras esa motivación que no es lo que significa el proyecto, pero sí es lo que te hace hacer el proyecto. Entonces, dos cosas que hacen, que me motivan a hacer este proyecto es una, que muchas de estas casas que estaba documentando habían sido construidas en terrenos donde mi familia, en terrenos de mi familia que habían sido robados por narcotraficantes. Entonces, era como visitar estos lugares que en algún momento pertenecieron a mi familia, pero que jamás íbamos a poder reclamar porque justamente los notarios nos decían, ni se metan, o sea, esto ya está perdido, ¿no? Esa es una conexión. Y la otra conexión es mi hermano estaba en el proceso de comprar una de estas casas y por años lo seguí, o sea, lo seguí en el sentido de fotografiarlo mientras rentaba, mientras vivía con sus suegros, como todo este mecanismo burocrático que él tenía que sobrellevar para que al final le dieran una casa subsidiada por el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, en un sentido es un trabajo personal, pero tiene, o sea, esa es como mi motivación interna. Históricamente para mí yo estaba preocupado con la idea de cómo generar conexiones con la historia de la fotografía norteamericana y la fotografía que había visto que hablaba acerca del cambio en los paisajes. Un referente muy directo son los fotógrafos en los 60s y 70s en Estados Unidos, los nuevos topógrafos, como se llama una exposición que hubo en George Eastman. Ahí estos fotógrafos hacían preguntas. ¿Qué va a pasar con todos estos cambios en nuestra naturaleza, en nuestros paisajes, con la estandarización del paisaje, ¿no? O sea, de repente ya no eran estas ciudades europeas del siglo XVIII y XVII que tenían catedrales magníficas, plazas magníficas. No, ya era como un kilómetro de casas, un kilómetro de negocios, un kilómetro de casas, un kilómetro de negocios. Y no importa si ibas al norte, al sur, todas eran iguales. Y de repente en México adaptamos el mismo modelo americano de crecer la ciudad de esa manera, ¿no? Donde hay casa habitación y negocios, casa habitación y negocios. Entonces ahí había como un interés. Me fascina la historia de la fotografía, tanto por de mi trabajo como digitalizador, como cuando empecé en la fotografía, lo único que me iba a poder
en mi mente, lograr avanzar en mi práctica era entender lo que se había hecho antes y por qué se había hecho antes. Ya, Entonces, soy un fanático de la historia de la fotografía, entonces siempre estoy buscando como, ok, este fotógrafo fotografió el desarrollo de suburbios en Estados Unidos, pero ¿y qué vino después? Y ahí es donde los proyectos se empiezan a poner más complejos y más interesantes. Y ahí vas a ver en mi página, o sea, ese proyecto de Suburbia Mexicana son 5 proyectos, no es ya. una visión del crecimiento urbano. Y también obedece al mundo contemporáneo en el que vivimos, donde, perdón, no hay una verdad. Hay 5 verdades, hay 10 verdades, hay 50 verdades acerca del crecimiento urbano. Entonces, no solamente era tomar fotos de las casas en el paisaje, sino cómo afectaba a la naturaleza, cómo afecta a la vida cotidiana de la gente, cómo afecta el crecimiento hacia afuera, al interior de la ciudad. Y esas son preguntas que me puse a fotografiar, o sea, ¿qué pasa con esos cambios, no? O sea, por decir esto que pones aquí de Lost Rivers, justamente es eso, o sea, ¿cómo íbamos a llevar agua a todas estas nuevas casas que se están construyendo? Bueno, hay que agarrar esa agua y mandarla a presas, ¿no? Entonces hay que construir presas y esas presas tienen que mandarlas el agua a estas nuevas casas. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a entubar ríos y arroyos para llevarlos a una presa? Pues se empiezan a secar. Y Claro. estas son las imágenes de algunos de estos ríos y arroyos que se han ido muriendo justamente por este desarrollo y este progreso de la ciudad, ¿no? Entonces ahí fue donde justo empecé a tener como un poco de atención internacional sobre mi trabajo porque tomaba una idea que ya existía, la idea de fotografiar el crecimiento urbano, Ajá. pero presentaba imágenes que contestaban esas preguntas, ¿no? De que, ok, sí, ha habido mucho desarrollo, pero ¿qué pasa con ese desarrollo, ¿no? Y ahí, aquí era como, miren, aquí hay una de las consecuencias de ese crecimiento desmedido de las ciudades. Alejandro, esta situación dentro del contexto geográfico y socioeconómico de donde vives, ¿a qué distancia se encuentra esta suburbia como de las capitales y estas zonas desérticas que eran paisajes pues bellísimos, rotos digamos por esta invasión arquitectónica que trae esto que estamos viendo acá, desechos y pues lo que conocemos de nuestras suburbias latinoamericanas? A qué distancia y dentro del contexto geográfico, qué ha pasado con estas ciudades o sí, con estas ciudadelas? Mira, Monterrey es una ciudad que está geográficamente ubicada 2 horas al sur de la frontera con Estados Unidos. El área metropolitana cuando yo empecé el proyecto eran 9 ciudades, ahora son más de 12 ciudades, Impresionante. justamente por el crecimiento de ciudad, por decir, esa ciudad donde mi familia tenía terrenos era una ciudad al principio de los 2000, habían 35,000 habitantes, ahora hay más de medio millón de habitantes. Increíble. En ese pueblo, en realidad se llama Villa Juárez, ahora es Ciudad Juárez, pero en realidad es una ciudad con un centro de más o menos de 10 cuadras, con puros suburbios alrededor, ¿no? Entonces, el crecimiento, eso pasó en muchos pueblos alrededor del área metropolitana. Estamos hablando de más de 4 millones de habitantes ahorita. Monterrey, que es la capital del estado y es como la ciudad principal del área metropolitana, tiene más o menos 1,5 millones de habitantes. Ya. Entonces, es una ciudad muy densa, hay mucha industria, por ende también hay mucho flujo de capitales. Ya. Aquí se encuentra Kia, que es la armadora Kia se puso Ahorita. en Monterrey, en el área metropolitana, entonces de aquí construyen los carros para toda Latinoamérica. Aquí hay 2 cerveceras, una cigarrera, aquí está Ternium, que es la acerera más grande de Latinoamérica.
Entonces, hay mucha industria, industria pesada, industria automotriz, y bueno, la cercanía con Estados Unidos hace muy factible que aquí haya mucho trabajo, porque se producen cosas aquí y se exportan a Estados Unidos. Ya. Eso, eso hace que de repente se pongan fábricas hacia el norte del área metropolitana y ¡pum! Al año, 2 años, tienes 10 suburbios alrededor de las fábricas porque necesitan gente. Entonces, es todo un sistema imparable realmente. O sea, el hambre que tiene la gente, les llamamos regiomontanos a los que viven aquí en Monterrey, es insaciable. O sea, la industria ha sido como algo muy fuerte en Nuevo León y sigue siendo, ¿no? ¿Qué pasa entonces hoy pues, la frontera por el tema político está cerrado, el COVID ha marginado a las personas en sus hogares? ¿Qué ha pasado con estas suburbias hoy en día con el tema del COVID y qué crees que vaya a pasar con estas ciudades? Pues mira, tal vez habría que hacer un antes del COVID. Estas ciudades o estas nuevas ciudades tuvieron una crisis en sí. Finales del 2009, 2010, empezó lo que se conoció internacionalmente como la guerra del narco o la guerra contra el narco aquí en México, auspiciada por el gobierno federal. Y estas suburbias, al haber crecido tan rápido, fueron pues los epicentros de muchos carteles. ¿Por qué? Porque de tener 35,000 habitantes a tener medio millón de habitantes, de aquí a que el presupuesto de la ciudad permita tener, en vez de 100 policías, 1,000 policías para poder gobernar sobre esos medio millón de habitantes, bueno, entre que pasa uno y la otra cosa, los carteles se fueron a vivir ahí prácticamente. Entonces, hubo una gran crisis de inseguridad en los suburbios. En el suburbio que más documenté, que es justamente en el donde robaron los terrenos de mi familia, ¿No? ahí, bueno, ahí era muy fea la situación. Mis papás tenían un restaurante justamente en ese pueblo, que bueno, ahora es ciudad, y eran constantemente amenazados por los carteles. Te vamos a quemar el restaurante, tienes que darnos plata para que no te quememos el restaurante. Venían carteles de diferentes bandos y se sentaban a comer ahí, se sentaban a comer, bueno, esto no sé, lo voy a hacer público, pero se sentaban con los políticos. Entonces dices tú, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, eventualmente, pues eso hizo que muchos de estos suburbios quedaran abandonados, ¿no? Ahorita hay más de 1 millón de casas abandonadas alrededor de México. Impresionante. La gente se fue, era muy peligroso en un instante, y luego también fue muy caro vivir en estas nuevas ciudades, porque como es un sistema de sorteo, como te dan tu casa, de repente tú trabajas en el norte y te dieron una casa en el sur y Ya. no tienes opción, ¿no? Ya, o sea, es el sueño de tener una casa, te la quedas, pero económicamente no es viable para muchas personas. Entonces mucha gente lo que hace o abandona las casas o las pone en renta, y se genera otra cosa. No es el ideal que el gobierno mexicano esperaba, ¿no? De que todos iban a escalar socialmente, económicamente, ¿no? Por tener ya tu casa. Resultó, para mi gusto, un problema más que una solución para la gente y para la ciudad como conjunto. Por decir, Monterrey es una de las ciudades más contaminadas de México Ya. ahorita, ¿no? Y justamente es por el exceso de crecimiento urbano que tenemos. Cuando estas series, porque ya estamos viendo en promedio años 2009, 2010, estas series ya empezaste a llevarlas a otros países y a otras ciudades. ¿Cómo fue como el proceso de insertarte como en el mercado norteamericano, en los museos y en las galerías? ¿Y cómo
¿Cómo se recibió la Pues, voz que estabas llevando? eh, durante los primeros 4 o 5 años de estar practicando foto, te digo, ya desde el primer año entendí el mecanismo de la idea de tener un proyecto muy claro, tener como objetivos, eh, hacer un trabajo para que sea visible, no nada más hacerlo por hacerlo. eh, y pues estaba invirtiendo tiempo y esfuerzo para exponer y lo que estaba más próximo pues era México, ¿no? Ajá. Entonces trataba de entrar en todas las convocatorias que encontraba de concursos de fotografía, bienales, concursos de arte contemporáneo y llegó un punto donde pues no tenía resultados tan económicos en el sentido de vender obra, ¿no? Y ese era mi ideal, ¿no? Porque yo veía que había gente que hacía eso, ¿no? Entonces pues yo también quiero ese tipo de práctica donde yo puedo producir trabajo y de alguna manera encontrar una remuneración para poder hacer más proyectos y más proyectos. Entonces, medio me frustré porque no lo encontraba aquí en México, no encontraba coleccionistas, no encontraba como una manera de cerrar el círculo. Yo como quiera estaba produce y produce, o sea, eso no me detenía, ¿no? Pero yo me imaginé que podía haber una manera donde yo podía producir, exponer y colocar mi trabajo en galerías, en museos, con coleccionistas. Entonces dije, en vez de invertir mi tiempo y dinero y esfuerzo en México, voy a ver hacia Estados Unidos y hacia Europa. Entonces, en vez de meterme a convocatorias en México, empecé a meterme a convocatorias en esos países, en esas regiones. Y de repente, no solamente logré colocar el trabajo, o sea, que quedaba en las convocatorias, en los concursos, sino que empecé a tener como visibilidad en un tanto comercial, ¿no? Entonces, Ya, eh, los esfuerzos son o sea, es muy lento el proceso. En cuanto a galerías, otra de las estrategias que hice para como tener acceso a los mercados americanos y europeos era la revisión de portafolios. ya, Todo esto cuesta mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? O sea, yo tenía mi trabajo fijo como digitalizador que no me daba para nada, pero tenía una tarjeta de crédito, luego tuve otra tarjeta de crédito y con eso compraba para irme de viaje, para ir a la revisión de portafolio y debía esa revisión portafolio 6 meses, pero iba y presentaba mi trabajo, entonces o sea, fue muy consciente el que no estamos en un momento en el mundo donde la gente te descubre. Tú te tienes que hacer visible. ya. Entonces, me pareció como muy claro que esa era mi estrategia y eso fue lo que hice, o sea, ponerme enfrente de editores de revistas, de periódicos, de galeristas, de directores de museo, para enseñarles, mira, esto es lo que estoy haciendo. Te voy a ser sincero, los primeros años me fue muy mal porque no sabía cómo editar mi trabajo, cómo imprimir bien mi trabajo, con la calidad en la que estás en una revisión de portafolio internacional, o sea, porque es otra cosa, ¿no? O sea, el estándar es muy alto, entonces los papeles que usas, la máquina que usas para imprimir. Tuve varios desaires horribles que me dolieron infinitamente porque me gastaba $1,000, $1,100 para que me dijeran que mi trabajo era una porquería. Entonces dije, no más, o sea, esto no me va a volver a pasar, ¿no? Entonces fue como pues un esfuerzo personal muy grande de estudiar más, leer más, o sea, tratar de tener más claridad y eso lo encontré escuchando a gente hablando acerca de su trabajo, leyendo biografías de artistas, o sea, como entendiendo lo que implicaba ser un artista, Ajá. un fotógrafo, ¿no? Entonces, lo más chingón del asunto es que está ahí para el que quiera invertir su tiempo y esfuerzo, ahí está.
O sea, yo no tuve que pagar por nada, yo no fui a una universidad para estudiar fotografía, o sea, tomaba un taller por aquí, un taller por allá, pero no, no dependía de eso, sino dependía de mi sed y mi hambre por querer trabajar en lo que estaba haciendo, ¿no? Y que encontrar la manera que quería trabajar era pensar, hacer, posicionar, Ajá. vender para poder volver a pensar, hacer, o sea, ese ciclo, volverlo a repetir ad infinitum. Y ahí, o sea, en la página lo puedes ver, ese es el resultado de esa sed y esa hambre que tengo por... Es, Al- es, es un monstruo que tengo aquí adentro que no me deja dormir. Constantemente me pide que haga más trabajo. Alejandro, o sea que aquí estamos viendo esas series, en promedio llevamos como 2012. ¿Todavía seguías, o sea, todavía no lograbas independizarte completo para vivir de la fotografía, sino que mantenías un trabajo de donde sacabas dinero para hacer tus investigaciones personales? No, en 2010 Ajá, tomé la súper quebrante decisión de renunciar a mi trabajo en la fototeca. ya, En 2009 había empezado la maestría en arte, ajá, que eso era algo, o sea, después de 4 años de estar trabajando, yo me topaba en las revisiones de portafolio, en diálogos con colegas, que sentía que me faltaba algo conceptual, algo más profundo que nada más hacer buenas fotos. Eso ya lo sabía hacer. Lo ajá, que me faltaba era como saber pensar de una mejor manera y saber coordinar las ideas para que tuvieran un sentido ante el público y ante mí, ¿no? O sea, encontrar un camino de cómo producir. Entonces empecé la maestría en el 2009. En el 2010 me ofrecen la oportunidad de dar clases en la universidad mientras hacía la maestría, como becado y como pagaba de alguna manera dando las clases. ya. Y, o más, no, más bien, no, bueno, sí estaba becado, pero porque no tenía dinero para pagar la maestría, entonces, y si doy clases, me dan un descuento y me dijeron, sí, sí, te damos un descuento. Entonces, Sí, por, hay cambio. bueno, me voy a dar clases y ya se había complicado mucho los horarios, entonces renuncié a ser digitalizador en la fototeca y por un año más seguí dando clases en la universidad, pero en esa transición de dejar la fototeca, terminé la maestría en el 2011. Me sentía muy poco a gusto dando clases porque es mucha burocracia, es muy problemático ser maestro en la universidad de gobierno. Y que me empezaban a llamar para hacer chambas de revistas y Ya. encargos. Yo caí en una depresión total, o sea, y por más o menos 3 meses no tuve trabajo, no, o sea, desaparecí, me levantaba a las 2, 3 de la tarde, mi esposa estaba de que, bueno, vato, o sea, hay que trabajar, ¿qué onda Producir. contigo? Producir. Y justo, mira, estás en esta serie de Carpoolers, me cayó así del cielo un encargo de un centro de investigación de estudios de la frontera sobre cómo la gente usa su coche en Monterrey. Ya. Entonces, ese encargo me ofreció pues un sueldo por unos 4 meses. Entonces, pues ya tenía razón por qué salirme de mi casa y empecé a fotografiar cómo la gente usa su coche. Empecé primero con subirme al coche con gente y viajar con ellos del trabajo a su casa, de la casa al supermercado. Luego fotografié cómo la gente personaliza su carro, cómo los pimpean. También fotografié cómo la gente guarda los espacios afuera de su casa para estacionar su coche. Y luego empecé a fotografiar cómo se veía el tráfico en las horas pico de tráfico. Y para esa parte del proyecto empecé a subirme a puentes y a ver como el paisaje de la Ya. ciudad
y en una de esas volteé para abajo y vi a estos chavos trabajando, o sea, viajando de esta manera y yo hice 2, 3 fotos, no le di mucha importancia, se me hizo interesante, pero más que nada estaba fotografiando los carros y el paisaje de los, como de los embotellamientos de tráfico, ¿no? Ajá. Pasaron 3 meses, empecé medio a considerar, bueno, ¿y a dónde? O sea, ¿y si hago un proyecto con estos coches? ¿Cómo lo justifico? Porque luego todo mi trabajo hasta ese momento había sido en film, ¿no? Con Ya. cámara de medio formato, 35 milímetros, de gran formato, de placa, y esto lo estaba haciendo con una cámara digital. Entonces era un debate para mí de que, híjole, pero es digital, o sea, no, como que le falta sabor, no sé. Y dije, chingue su madre, lo voy a hacer y dos cosas, otra vez lo personal y otra cuestión conceptual me hicieron decir, va, lo voy a hacer. Una es que me di cuenta que en el lugar donde más veía que esto pasaba y donde más los veía, eran gente que vivía en las casas que yo había fotografiado 5 años antes y iban a trabajar a un lugar donde yo había fotografiado cómo es ese lugar. Ya. Entonces dije, perfecto, tengo 2 proyectos y voy a meter un nuevo proyecto. Es la misma historia, nada más que otra parte de la historia. Es el subproyecto de Suburbia Mexicana, es sobre Suburbia Mexicana, pero un entreespacio que ni siquiera sabía que podía documentar. Y la otra es que mi abuelo era albañil y él Ya. hacía esto. O sea, él era el maestro de la obra, los albañiles, Sí, los asistentes albañil. llegaban y se subían en su camioneta, en su Ford 150, y él los llevaba al trabajo de esta manera. Entonces, era como que, ¡pum! O sea, esto ya lo conozco, lo he visto, tiene algo que ver conmigo, con mi historia personal, y tiene algo que ver con mi proyecto de Suburbia Mexicana. Y ¡pum! Me empecé a ir 1, 2 veces a la semana, misma hora, en el mismo lugar, y de repente salió un proyecto que me cambió la vida. O sea, realmente yo estaba dudoso de enseñarlo. Me acuerdo que con mi asistente le decía, oye, ¿y será que esto está chido? Y me decía, no, sí, está padre. Y me animaba y yo, bueno, pues sí, vamos a seguirle dando, vamos a seguir yendo. Hasta que me animé a mandarlo a un concurso en Londres, al Sony Awards, y gané una categoría, pero eso no fue lo relevante, es que me vieron muchísimos periódicos y revistas y bueno, en enero, después de que dieron los resultados, empecé a ser publicado en todas partes, New York Times, El Guardian, Newsweek, Japón, China, Alemania, Polonia, en todas partes del mundo y de repente me di cuenta que puedo ganar dinero no solamente vendiendo mi obra, sino Ajá. publicando mi trabajo también. Entonces, los periódicos, las revistas están deseosas de contenido, ¿no? Entonces, si tienes la capacidad de tú hacer tu propio proyecto y que tenga una resonancia, o sea, que esté bien hecho y tenga resonancia con temas globales, puedes vender tu trabajo a Sí, sí. publicaciones. Entonces, bueno, el resto es historia, o sea, Ok. eso me llevó después a la idea de hacer un libro y bueno, el libro también fue otra cosa que cambió mi vida por completo porque de repente ya no me interesó tanto nada más ser un fotógrafo de proyectos, sino un fotógrafo de fotolibros. Entonces, Perfecto. la obra ya no es el proyecto como proyecto, la obra es el objeto físico que contiene una secuencia de principio a final y que solamente funciona en el formato libro. El diseño no lo puede replicar en la pared, la textura no lo puede replicar en la pared, es algo que nada más existe como libro. Y eso fue así, ¡pum!, un abridor de ojos porque dije, ah, órale, o sea, puedo ser un fotógrafo de proyectos, pero aparte puedo ser un fotógrafo de fotolibros.
también puedo ser un fotógrafo de exposiciones. Y Ujú. cada uno tiene su propio lenguaje. O sea, ser un fotógrafo de proyecto es alguien que sabe muy bien lo que está haciendo, tiene mucha capacidad para escribir el concepto, para poder verbalizar los conceptos detrás de su trabajo. Y al final lo que importa es el proyecto y el texto, ¿no? Un fotógrafo de fotolibros es que tienes la capacidad para trabajar con un diseñador, con un editor, con un impresor, con alguien que te haga un texto. Es prácticamente alguien como si fueras a hacer una película. Necesitas tener muchos colaboradores que tú de alguna manera los vas trabajando para hacer un producto cultural que suma el mejor trabajo de todas esas personas. O sea, mis libros no son mis libros, es una colaboración con editores, diseñadores, que toman decisiones que yo no hubiera tomado porque yo no soy eso, ¿no? Y lo de la exposición, ser un fotógrafo de exposición es otro lenguaje, es la preciosidad de la fotografía, es el papel de algodón para que se vea, sea coleccionable y que perdure los años y que pueda un museo coleccionarlo. Es trabajar con números, con dinero, ser organizado, llevar inventarios, tener certificados de autenticidad, saber hacer cajas para enviar las fotos para que no se maltraten, o sea, es como, son muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Exacto, Alejandro. Aquí entramos a un punto bien interesante, sobre todo para las personas que también inician o para muchos fotógrafos que de alguna manera se piensa solo para pared. Aquí estamos viendo en este momento Instagram. Ajá. ¿Y cuánto o cómo llega precisamente ese punto donde dices, claro, yo puedo ser fotógrafo de pared, pero también puedo complementar con el libro? Mira, ha sido diferente, ha variado. He tenido proyectos que se han transformado muy bien al libro. Ajá. Han habido proyectos que nunca han podido ser libros. Y hay libros que hice las imágenes para el libro. O sea, pensé primero, quiero hacer un libro y Ya. fui e hice las imágenes. Entonces, ha habido como diferentes maneras de cómo llegar a la cuestión del libro. En el caso de, por decir, del proyecto de Carpoolers, primero fue la pared. O sea, este proyecto funciona muy bien en la pared. Ya. Hay un dinamismo, hay una estructura, hay una limpieza bellísima cuando se ve en la pared. Y pero cuando lo traducía al libro, que es un proceso en sí, o sea, en específico este libro empecé primero por hacerlo como en PDFs, ¿no? O sea, editaba, secuenciaba en PDF y fueron, no sé, como 10 15 dummies que cada vez que los veía me aburrían, era como que no, o sea, ya vi 10 fotos y ya me sé la historia, ¿no? Entonces, caducaba muy rápido como el sabor del proyecto. Entonces, migramos a la fisicalidad del libro. Del último PDF que entre mi asistente y yo, Fernando, que ahora es mi editor, Ujú. dijimos, esto ya se siente muy bien en PDF, vamos a imprimirlo. Cuando lo imprimimos fue un mugrero, o sea, es malísimo. O sea, no se tradujo ver algo en PDF de arriba para abajo a ver algo así, ¿no? Que ver un libro de esta manera implica que hay entre imágenes, ¿no? O sea, tú tienes tu libro aquí y lo estás viendo y de repente cuando estás aquí estás viendo tanto este lado como este otro lado. Ah, Entonces, editar para la fisicalidad del libro fue, bueno, un descubrimiento para mí. Fue como, wow. O sea, realmente, si quieres hacer un fotolibro, tienes que tener un objeto físico que te guíe si funciona o no una imagen con la otra imagen, una secuencia después de la otra, los colores, las escalas. O sea, no llegas a un buen libro, a un fotolibro por casualidad. Por decir, fue el último dummy de Carpoolers antes de ya irme a imprenta, ¿no? Entonces,
este dummy fue casi 9 meses de trabajo para llegar a él. Y ya que lo tenía, o sea, esto lo empasté yo aquí en el estudio con mi asistente. O sea, fue todo un trabajo ahí de construcción. O sea, por decir, este es el dummy y este es el libro ya El final, ¿no? final. Pero tratamos de hacer lo más posible. Obviamente la portada cambió, o sea, hubo cambios, pero este libro tuve la oportunidad de llevarlo a las revisiones de portafolio que iba, a los seminarios de fotografía que iba y les presentaba el DOMI a especialistas, ¿no? Les pedía, oye, ¿me puedes dar chance? Te quiero enseñar este DOMI. Trataba de hacer una cita de antemano justamente para que no, o sea, para que no fuera incómodo, porque luego pues la gente, los especialistas no tienen tiempo, ¿no? Entonces, fue como muy importante ese feedback que tuve de esos especialistas donde me decían, unos me decían, bueno, es que el libro, o sea, está bien, pero hay algo que está como, no sé, no se juntan todas las partes. Ya. Hay 3 secciones en el libro, en este DOMI, y me decían, se siente como que un libro es una sección, la segunda sección es otro libro y la tercera sección es otro libro. Entonces, las transiciones no estaban bien, entonces fue regresar al estudio, trabajar con Fernando, encontrar las transiciones y una de las cosas que al final juntó o pegó todas las partes del proyecto fue la decisión de subirme a una de las camionetas y fotografiar desde una de las camionetas. Ya. Entonces, de repente, el libro, en vez de nada más ser una posición como muy de objeto-sujeto, se convirtió en yo, fotógrafo, me convierto en mi sujeto y experimento lo que se vive Primera mano. de esta manera, ¿no? Entonces, ya no es, ya no es un típico proyecto, ya no es un típico libro donde te enseña los greatest hits de tus fotos, ¿no? Es una experiencia única y que no lo estaba haciendo en la pared. O sea, yo en la pared no estaba enseñando estas fotos en ese momento, entonces fue como que, aquí tengo algo exclusivamente para el libro, que funciona para el libro y que lo va a hacer único. Y luego estos, por decir, ese abrir y cerrar también fueron otros mecanismos que empezamos a usar. Y luego esto fue tajante, cuando empezamos a cortar las fotos y a moverlas en el eje, o esto que de repente cambias y cambias, parece que estás manejando tú ahí, así se Sí. ve. O sea, así se ve cuando estás tú en la calle y de repente tienes un carro y pasa y tienes otro, ¿no? Entonces, ya no fue acerca de las mejores fotos, sino de la experiencia de ver. Ya. Yo como fotógrafo, cómo veo lo que estoy fotografiando y te voy a poner a ti, espectador, a que sientas lo que es eso, lo que se siente viajar de esa manera y qué se ve cuando viajas de esa manera. Y luego también la última parte del libro habla mucho de la rutina Ya. y en esa parte empiezan a ver las fotos de las mismas camionetas. Como iba al mismo lugar, me tocaba ver la misma camioneta 2 días diferentes, con Ya. gente. Entonces, esa es como la última parte del libro. Aquí hay algo interesante también y es que ya definitivamente como autor encontramos un equilibrio que muchas veces el artista no lo encuentra, que es entre lo económico, entre la producción. Aquí ya estamos hablando de que han pasado varios años pues de lucha fuerte por posicionar un mercado, una voz. ¿Qué está pasando, digamos, en este punto de cuando salió Carpoolers al mercado y tu trabajo actual? ¿Cómo estás llevando ya ese equilibrio entre lo económico, entre la producción? ¿Cuál es el enfoque que estás teniendo ya como hacia la producción? Ok. ¿Más preponderante más el muro, más el libro? ¿Hacia dónde vas? No tengo, o sea, sigue siendo basado eh, en los proyectos. O sea, ahorita
antes de esta pandemia y de toda la situación, y lo sigo haciendo ahorita, con toda la pandemia, procuro estar produciendo 3, 4 cosas al mismo tiempo. Procuro estar produciendo libros, produciendo exposiciones, coleccionando fotos antiguas, coleccionando fotolibros. O sea, estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo porque desgraciadamente no tengo jefe, que pareciera como una gran cosa, pero no, es sumamente complicado, es un demonio constante, porque bien puede pasar un día entero y no hago nada, ¿no? Entonces, cuando tengo 3, 4 proyectos, o sea, si pudiéramos darle la vuelta aquí para que vieran el estudio, o sea, en la pared ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos en Impresionante. la pared. Entonces, ¿qué pasa? Un día me interesa un proyecto, otro día me interesa otro proyecto, otro día me interesa otro proyecto, otro día me interesa un libro, ¿no? Por decir aquí, esos son 7 proyectos de pared y luego aquí al lado tengo todos estos libros, estos dummies que quiero hacer en los próximos 2 años. Entonces, tengo 2 meses que están ahí y no los he visto porque no he tenido el entusiasmo para, para meterme a ellos. Entonces, eh, trato o sea, ya encontré como una manera para poder ser productivo dentro de la problemática de no tener jefe, ¿no? Ya. Entonces, Eso eh, aquí en la pantalla estamos viendo entonces un día también habitual de eso que implica no tener jefe, que es salir a buscar, encontrarse. Entonces, en este video es una visita que hago a unos basureros y a unos tianguis que están en Ciudad de México y ando buscando fotos antiguas porque ahora o sea, regreso a la idea de ser digitalizador, de trabajar con el archivo y en esos archivos encuentro inspiración para hablar acerca ahora de la fotografía como un medio. Ya, Me he dado cuenta pues que muchos de mis proyectos obedecieron a estrategias que aprendí a través de la historia de la fotografía, a través de la práctica, y ahora estoy como preocupado con de dónde vienen esas estrategias fotográficas, ¿no? Entonces, este ejercicio, por decir que estoy haciendo aquí, de cortar la fotografía donde estoy sacando al personaje que está fotografiado, para mí es un gesto de hablar acerca de que la fotografía nos ha aplanado a todos, porque la manera en que se hacen retratos no varía con México, Japón, Colombia, China, o sea, la cámara exige que haya luz, la cámara exige que haya una exposición, la cámara exige que haya una apertura y todos esos reglamentos fotográficos, estructuras fotográficas, hace que todas las imágenes se parezcan, no importa en dónde vives. Entonces, al momento de que yo quito a los personajes de esas imágenes, ya es una foto genérica, ya no es el retrato de Juanito Pérez, es el retrato de tu tío, es el retrato de tu abuelo, es el retrato de tu amigo, ¿no? Es lo que todos somos. Entonces, he estado jugando mucho con eso. Aquí estoy trabajando con mi restauradora, que es Teresa Rodríguez. Ella es la que me prepara mi trabajo con materiales libres de ácido y lo prepara para exposiciones y para coleccionistas porque es un tema, o sea, estas son fotos antiguas que necesitan un tratamiento para que perduren aún más tiempo. Entonces con ella trabajo, el hacer las María Luisas, hacer las composiciones, y al final pues termina siendo, por decir, estas piezas son para el Museo George Eastman, el Museo de Kodak en Nueva York. Es una exposición que ahorita está en Nueva York que se llama Fotoestructuras, ¿no? Y son más o menos 120 piezas que produje por 2 años, donde justamente es hacer visible estas diferentes estructuras que tiene la fotografía. En la foto de retrato, de estudio, en la foto de trabajo, de gente en el trabajo, gente, los empresarios, cómo posan los empresarios. Entonces, encuentro estos patrones y
a través de 3 años de estar coleccionando las mismas fotos, he logrado hacer conjuntos, ¿no? Entonces, de repente, pues puede ser si tienes un retrato, pues más o menos se lee mi mensaje, pero cuando ves 12 retratos con el mismo fondo, que fueron tomados a veces con 20 años entre una foto y otra, entonces en la teoría se comprueba de que la foto nos ha hecho genéricos, ¿no? Nos ha hecho una generación genérica. Y bueno, ahora las redes sociales ha sido lo más aplanador que hay, ¿no? O sea, ¿cuántos atardeceres iguales hay en Instagram? ¿Cuántos retratos y selfies hay en Instagram? O sea, ya, pero si, no, si prestamos atención, no fue Instagram, no fue Facebook lo que nos aplanó, es la fotografía. O Sí. sea, estos medios utilizaron a la fotografía para llevar a cabo sus estrategias de hacernos todos iguales, ¿no? Todo esto lo encuentras en Monterrey, digamos que la persona que te hace el montaje y todo lo llevas después a exposiciones en el mundo. O sea, Sí, sí, o sea, he tenido mucha suerte de encontrar, o sea, tengo un equipo de trabajo desde hace más o menos 10 años con los que, o sea, mi impresor es el mismo impresor desde hace 13 años, él es el que me imprime todo mi trabajo. Teresa es la que me prepara todas mis obras cuando necesita María Luisas o que necesita limpieza o restauración de las piezas. La persona que me enmarca es la misma persona que me ha enmarcado durante toda mi carrera. Sí tienes que crear como un sistema de trabajo porque, y luego bueno, antes viajaba mucho, hubiera sido imposible, o sea, surtir todo lo que me piden de exposiciones y piezas si ya, no tengo un tipo de confianza con el cual puedo trabajar. Entonces, yo sé que Juanjo, que es el que me imprime, yo le doy los archivos y me va a imprimir como si fuera su trabajo. Entonces, tienes que encontrar a esas personas en las cuales confías ciegamente en lo que van a hacer por ti. Y el marquero utiliza materiales libres de ácido y me enmarca y me protege la obra como yo lo hubiera hecho yo mismo, ¿no? ya. Yo aquí en el estudio ya empecé, por decir, las cajas para enviar todo el trabajo, los libros, las piezas. Antes las compraba al marquero, hasta que le dije, oye, me las vendes muy caras y yo las puedo hacer, enséñame cómo, pues ya somos buenos amigos, me enseñó cómo y aquí hacemos todas las cajas. Yo compro el material, la materia prima y aquí armamos las cajas para mandar a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí se ha hecho como una metodología como muy precisa, y no creas, o sea, al final, a pesar de tener todo en su lugar, es difícil, es trabajo, o sea, yo a veces me frustro mucho porque tengo que hacer cosas que no es como muy divertido hacer, pero yo sé que si no lo hago, pues no, nadie me va a voltear a ver, no voy Ya. a tener esa visibilidad. Y eso se traduce en que voy a poder tal vez vender una pieza, tal vez vender un libro, y eso traduce a que puedo poner comida en mi plato, ¿no? O sea, Claro. y tengo 2 hijos, tengo una casa, un estudio, tengo 3 asistentes, todo el mundo necesita dinero, entonces no es que gane los millones, pero he tenido la suerte de tener un ingreso que me permite darle trabajo a más gente y todos ganamos, o sea, ganamos en el sentido de que podemos trabajar en lo que nos gusta. Entonces, para mí eso es un sueño hecho realidad. ¿Qué te puedo decir? Es increíble, ya llevamos 1 hora y 18 minutos charlando. Y habíamos hablado, Alejandro, sí, unos 20 minutos, hacíamos esto. Y aquí podríamos, aquí estás viendo la pantalla de tu web, ¿cierto? Aquí Sí, correcto. podríamos quedarnos por cada proyecto fácilmente otra hora. O sea, es impresionante la capacidad de trabajo que tienes y lo organizado que es tu trabajo. Cuéntame un poco de este trabajo. Ok, este proyecto de Suburban Wars es un subproyecto o hijo de Suburbia Mexicana. Ya después de casi 12 años de haber empezado ese trabajo, empecé a darme cuenta que faltaban historias por contar de esos suburbios, ¿no? Y ya lo había comentado hace rato, ¿no? Que
tuvo un momento estos suburbios donde la guerra del narco se incrustó ahí, ¿no? Entonces, lo que hice fue y otros 4 proyectos, empecé a pensar al Internet como una cámara fotográfica, ¿no? Ya, Entonces, un tipo de arqueología digital. Entonces, lo que hacía era encontrar gente que vivía en los suburbios, o sea, son procesos de 3, 4 horas hasta llegar amigo de amigo de amigo de amigo, donde de repente, y tener la suerte de que esas personas suban videos de lo que viven. Y lo que encontraba y lo que estaba buscando y encontré eran estos helicópteros que entran a los suburbios a pelear con los narcos, ¿no? Llegan durante la pelea o llegan después o andan patrullando. Entonces, de repente, ya tuve acceso a una visión que hubiera sido imposible para mí ajá, de lo que significa vivir en los suburbios de México, ¿no? Entonces, eh, eso fue como, empezó como otra sensación acerca de qué es ser autor. Ser autor no nada más es hacer una imagen, ser autor es pensar cómo usar imágenes y cómo coordinarlas para que tengan un mensaje, para que confronten un tema, ¿no? Entonces, aquí, esta pieza se mostró en el Museo de Arte Contemporánea de aquí de Monterrey y es un video gigante en una sala gigante como de cine y son más o menos 50, 60 videos que recoleccioné por más de 2 años de estos helicópteros peleando contra narcos, o sea, ahí hay desde disparos hasta simplemente patrullaje de estos helicópteros, pero para mí, nunca había capturado lo que implica realmente desde la cepa lo que es vivir en un suburbio en México, ¿no? Entonces, por primera vez lo logré con este video al mostrar estos videos, ¿no? Y el conjunto. Y hay una edición, hay una secuencia, empieza en el día, se va haciendo de noche, sigue la pelea, se empieza a hacer de día, sigue la pelea, es como nunca para esto, ¿no? Y era un reflejo tal cual de lo que estaban viviendo estas personas, ¿no? ya es impactante. Este trabajo es impactante la situación sociopolítica, económica, pues que vive el mundo, porque digamos lo que dices, estamos llenos de imágenes similares en muchos celulares de cualquier parte del mundo. Acá ya veníamos hablando de algo bien interesante y era, ya hemos encontrado un equilibrio económico para poder vivir como autor. ¿Cómo se insertan desde la parte económica de este tipo de proyectos? Porque no es un proyecto que sea comercial. ¿Cómo llevas adelante este proyecto o este tipo de proyectos? Eh, Mira, siempre o sea, siempre la chispa del proyecto es de adentro, o sea, no tiene nada que ver con que si va a tener un resultado económico o no, o sea, yo empecé a hacer este proyecto porque aparte de que mi esposa tuvo 2 hijos y ya tenía que estar en casa más y pues no podía estar viajando para hacer tantas fotos, pues tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, con esta incipiente, o sea, esta como energía que está dentro de mí, pues me llevó a buscar en internet cosas que hacer, ¿no? Ya. Este, pero nace así, pero luego, bueno, ya cómo lo saco, cómo lo hago visible, bueno, pues es porque siempre estoy trabajando y el curador que me invitó al proyecto había visto otro trabajo que se llama Por lo que peleamos, que son espacios en pugna alrededor del mundo donde espacios públicos quieren ser convertidos en espacios privados o espacios privados quieren ser comprados por el gobierno y hacerlos públicos. Entonces, estuve viajando por muchos años, de hecho todavía, ya este año ya espero terminar, ya no viajando, sino como haciendo un libro del proyecto. Él le había interesado eso y vino al taller porque ya había hecho yo un periódico de ese trabajo y le gustó y quería ver cómo podíamos colaborar y me dijo, enséñame eso, pero enséñame como 2 o 3 cosas más que estés haciendo.
y le enseñé literal, o sea, los videos sueltos, o sea, la carpeta completa con los cientos de videos y me dijo, eso, quiero eso, ¿no? O sea, esa es como la presentación ya final en el museo. Este, y pues nada, o sea, no siempre un proyecto se concluye por el proyecto mismo, sino por otro proyecto que había hecho antes, ¿no? Entonces, eso, o sea, sí tengo yo tengo una filosofía de vida que es, si te estás moviendo, es más fácil hacer cosas. Mientras estés fijo y no estés haciendo nada, es muy difícil, o sea, es mucho más complicado calentar, meterte como en las ganas de ahora sí voy a empezar a hacer cosas y entonces hacer lo que tienes que hacer, uff, ya se te fue el ánimo, ¿no? Entonces, si siempre estás haciendo cosas básicas, no tiene que ser el gran proyecto, o sea, puede ser desde estar estoqueando gente en Facebook, escuchando ponencias de otros artistas, cualquier cosa que te mantenga como entusiasmado, creo que de ahí a hacer tu proyecto es muy cortito el esfuerzo que tienes que hacer. Entonces, sí creo mucho en esta filosofía de estar siempre en constante movimiento, pensando o haciendo. Me gustaría ya para finalizar y es, ¿cuál podría ser el mensaje, Alejandro, para los artistas y autores que en este momento también quieren empezar una carrera y estamos en la periferia? Porque finalmente, bien o mal, estás en un lugar que está más cerca de Estados Unidos, donde hay un mercado establecido frente al fotolibro, frente a la circulación comercial de propuestas, pero también la ventaja es que vives en un país ya que está hacia abajo, digamos hacia el sur también, que comparte esta misma precariedad que es el hacer artístico. ¿Qué Claro. consejos hay desde lo personal para un autor que inicia, para uno tal vez en carrera media, para que encuentre un equilibrio que debería hacer entre lo económico, entre lo personal? Claro. Pues mira, si estás iniciando, yo creo, o sea, y hablo siempre desde mi experiencia, o sea, de mi vivencia, ¿no? No puedo plantear otro consejo más que lo que yo hice, porque pues, es lo único que conozco y es una página de internet que demuestre tus proyectos, que demuestre tu capacidad fotográfica, estética y tu capacidad de elaborar ideas. Para mí, la página de internet muy al inicio de mi carrera fue gracias a mi esposa que me estuvo insistiendo, es que necesitas una página de internet. Eso fue en el 2006 y yo, página de internet, digo, ¿para qué quiero una página de internet, no? Entonces, le hice caso a regaños y lo que me sirvió fue organizar el trabajo que estaba haciendo. En ese entonces, pues yo estaba haciendo fotos sueltas, o sea, lo que me llamaba la atención, lo que se moviera, y yo estaba tomando fotos, ¿no? Y de repente, cuando tienes que tener una página de internet, pues tienes que tener pues el nombre de un proyecto y las imágenes que van adentro de ese proyecto. Entonces, de repente me di cuenta, ay, mira, estoy fotografiando muchos paisajes de esta manera. Órale, aquí hay una coincidencia, o sea, sí hay algo ahí, ¿no? Entonces, el forzarte a organizar tu trabajo te encamina, no te va a resolver la vida, pero te encamina a demostrarle a los demás que tú puedes pensar fotográficamente. ¿Y qué es pensar fotográficamente? Que puedes coordinar 15 imágenes con un mismo estilo, con una paleta de color, con un cierto tipo de composición, que puedes hilvanar 15, 20 imágenes para crear una sensación de un proyecto. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién te va a contratar si tienes una página de internet donde un proyecto tiene un popurrí de imágenes que no tienen sentido ni pie ni cabeza? Nadie, o sea, nadie te va a pagar para que les hagas un trabajo, ¿no? Entonces, tienes que, desde que empieces en tu carrera, enfocarte a tener sentido entre las imágenes, aprender a secuenciar, aprender a editar, para que todo se vea
uniforme y que sea como parte de algo. Para mí fue, no sabes, sumamente grato cuando me empezaron a llamar las revistas y los periódicos y me mandaban emails con 5 fotos de un proyecto y me decían, mira, quiero que nos hagas fotos como este proyecto. Entonces de repente fue, yo no tengo que inventar el estilo que ellos quieren, sino es más bien, ellos estaban a gusto con mi forma de ver el mundo y me decían, eso que tú haces, ahora hazlo aquí, donde yo necesito que hagas un reportaje no sé, sí, unas imágenes de ese lugar o de esas personas. Eso solamente te lo da tener una página de internet con imágenes coherentes, coordinadas visualmente entre ellas. Ese es como, o sea, si te vas a meter a la foto, si no haces eso, vas a batallar muchísimo. Luego, para alguien que ya tiene como un rato trabajando en esto, yo diría que hagan exactamente lo mismo, que tengan una página de internet súper fuerte, donde puedan demostrar su capacidad creativa, su estilo fotográfico y bueno, eso y tal vez añadiría pues seriedad, ¿no? O sea, la seriedad, o sea, si ya estás exponiendo, tomártelo súper en serio, las piezas, cómo las produces, el tipo de papel en que produces, el enmarcado. Tienes que empezar a pensar, ok, se ven muy bien en Photoshop, pero cómo se ve ya impresas, cuidar la traducción de lo digital a la impresión. O sea, ya la carrera fotográfica para que funcione es una cuestión de saber cuidar detalles, ¿no? Hacer, Ah, y todo eso cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta fracasar, todo eso cuesta. Pero si lo haces una y otra vez, agarras un callo donde ya es más automático y logras que un proyecto, o sea, yo antes me tardaba 4 o 5 años en hacer un proyecto. Tal vez ahora hay proyectos que sí merecen tanto tiempo, pero hay proyectos que en un año ya lo resuelvo, ¿no? Porque ya sé cómo conceptualizar el proyecto, sé cómo se va a ver impreso, sé cómo se va a ver en un libro, entonces ya la experiencia te da la previsualización del trabajo. Entonces, pues sí, empieza, Alejandro, empiezas, página de internet que tenga concordancia todo, si estás a la mitad, perfección. Eso es lo que necesitas. en este momento precisamente que estamos pues confinados, gran parte del mundo dicen pues que el mercado va a estar como lento por lo menos un año. Es cuando realmente más necesitamos esta situación de llevar todo hacia Internet, por lo menos la tienda, el portafolio, aguantar y trabajar. Sí, ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu mercado principal? ¿Dónde se encuentra este coleccionismo de este tipo de fotolibro o pues de libro de artista también? ¿Dónde se claro. encuentra? Eh, en Estados Unidos y en Europa. O sea, ahorita es donde más, o sea, donde más coloco los productos. Sí, es en Japón un poquito, no tanto, pero sí, sí también el mes pasado vendí 3 libros a Japón. Este, pero sí, ahorita, o sea, ahorita por decir que estoy en la casa, mi trabajo ha sido, o sea, no, o sea, estoy asustado de la cantidad de trabajo que he hecho en mi carrera Ujú. que nadie ha visto. O sea, en mi Instagram ahorita está repleto, o sea, los últimos 20 posts son cosas que estaban ahí guardadas, inspiración, o sea, de todo, o sea, anécdotas, cosas que, pues en su momento, pues yo lo hice, ¿no? Era como la práctica, pero lo fui como relegando porque el proyecto principal era lo que más importaba. Pero ahora he tenido la oportunidad de visitar estos principios de mi trabajo
y me hacen ver que eso importa muchísimo, o sea, eso es lo que me formó, eso es lo que me llevó a donde estoy ahorita. Entonces, estoy utilizando la idea del Instagram como una conexión con el público, o sea, les estoy compartiendo como historias más íntimas, historias más personales acerca de, pues, de mi proceso creativo, que bueno, lo he estado haciendo ahorita contigo aquí en este live. Y pues eso me ha entusiasmado mucho, lo he estado haciendo con Instagram, y la página de internet, o sea, Ya. me he metido a la cuestión de la programación, a escribir un poquito de código, no creas que sé mucho, pero también pues es un momento como clave donde el internet va a ser por de perdido los siguientes 6 meses, el único lugar donde voy a tener público, ¿no? Entonces, estoy dándole duro por ahí pues, para tener esa conexión con la gente y pues a ver si sobrevivimos, ¿no? Con esas pequeñas ventas que pasan ahí de vez en cuando. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Acá, de verdad, tienes muchísimo trabajo. Yo pensé cuando estructuramos esto, dije, no, vamos aquí, esto, vamos viendo y es impresionante. Tenemos muchísima tela de dónde cortar. Pues no me queda más sino desearle lo mejor, Igual, estar en igual. contacto y gracias por el tiempo, Alejandro. Venga, muchas gracias y saludos a todos. Manténgase con mucho cuidado y espero verlos por allá por Colombia. Bueno, gracias también a los espectadores que estén acá. Sería muy Venga, chévere que visiten la página de Alejandro. Gracias por su tiempo. Esperamos vernos pronto nuevamente. hasta luego. Chao, Alejandro, que estés bien. Gracias. Y bien, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Gracias por estar allí conectado. Suscríbete al canal. De esta manera podemos ampliar nuestras redes de contactos colaborativamente. Si estás interesado en contactar, sígueme en las redes sociales, Gustavo Solmot en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y de esta manera podemos agendar una entrevista para promover tu trabajo. Gracias por estar allí. Chao, chao.